¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más vía telefónica con Héctor Rubén Daza para analizar eh, el impacto de la pandemia en el funcionamiento de las estructuras estatales. Ha puesto en evidencia que el Estado ha colapsado de manera sistémica. Y es por eso que voy a intentar pensar, junto al ingeniero Daza, eh, si esto realmente es así y cómo se puede ir mejorando. Es muy difícil ahora sobre la coyuntura, pero pensando en el mundo que se viene. Pero en un minuto nada más voy a estar con él. Estamos transitando una catástrofe de tipo natural y esta situación, me parece a mí, nos pone frente al desafío de dos capacidades. La primera capacidad tiene que ver con la respuesta al impacto directo que genera la pandemia, que es precisamente lo que estamos viendo en torno a las medidas sanitarias que se están llevando adelante y que se están tomando como consecuencia o buscando el propósito natural de salvar vidas. En este plano, por lo que vemos, el Gobierno Nacional ha elegido como prioridad la salud de la gente y en esa misma sintonía intenta hacerlo también aquí, el gobierno de la provincia de Jujuy, con algún éxito medido de acuerdo a los casos, que son 3 hoy en la provincia. La segunda capacidad puesta a prueba tiene que ver con la velocidad del retorno a la normalidad, que implica el urgente, el imperioso, el inmediato, si usted quiere, diseño de una política para la reconstrucción de la vida económica, severamente agravada como consecuencia de la cuarentena. De manera que el dilema consiste en que estamos en medio de dos crisis simultáneas, la humanitaria y la económica. A esta altura nos preguntamos cuál es la metodología apropiada para enfrentarlas. O se las enfrenta individualmente, como ocurre ahora, como le digo, la prioridad ha sido puesta en el campo de la salud, o se las enfrenta a las dos simultáneamente. Y creo que lo más saludable, pero no menos complejo, es ir por las dos cosas, pero para ello, creo, se requiere de un gran sentido del equilibrio. Y la clave está, creo, en el cálculo de los tiempos y de los ritmos en la toma de decisiones. Este tenso equilibrio entre la curva de contagios y la contención del sistema económico, que está en una franca cesación de pagos, con todas las consecuencias que esto implica, para ser realistas, está en riesgo de romperse. Ese equilibrio, ese tenso equilibrio, está en peligro de romperse. De manera que, si no hay una reacción a tiempo, las consecuencias sociales, producto de esa ruptura, de la ruptura de ese equilibrio, pueden ser aún mucho más graves. ¿Cómo le va, ingeniero Daza? Gracias por estar ahí. Hola Alejandro, muy buenos días, un gusto. Bueno, lo convoqué para preguntarle, ¿usted advierte lo mismo que esta pandemia ha puesto en evidencia la crisis sistémica que ha provocado en el Estado? Sí, sí, en todas las organizaciones, ¿no? Y el Estado obviamente como el mayor responsable del orden, de las normas, del funcionamiento de la sociedad, es, digamos, donde más se nota. Yo creo que alguna vez lo conversamos siempre, viene de un proceso largo de pérdida de la capacidad de conocimiento del territorio, por un lado, que hace que se desconozcan los procesos que ocurren a nivel de la sociedad, que cuáles son los factores que hacen que funcionen, cuáles son los factores que hacen que se ralenticen, cuáles aceleran.
ese tipo de conocimiento que se tenía antes cuando había una militancia más territorial, eso se perdió, se fue perdiendo, se fue reemplazando por el marketing, por la militancia virtual, por los encuestadores que hacían repetir a los políticos qué quería escuchar la gente. Eso por un lado. Y por otro lado, relacionado también con eso, está el manejo de la información, de las bases de datos, de la disponibilidad de información fidedigna para que permita segmentar las acciones, no todo se puede atacar de la misma manera. Yo el otro día en una nota comentaba que un científico como Diego Golombet, que uno dice, bueno, esta persona, qué bueno que llega al Estado como director del INE, del Instituto Nacional de Educación Técnica. Sí. Y él ponía, porque yo siempre me llama la atención qué es lo que se comunica. Si uno comunica algo, se supone que uno considera lo más importante que tiene en la tarea que está haciendo, ¿no? Si comunica cosas banales, digamos, o que representan muy poco para el interés de los supuestos beneficiarios de ese organismo, hace que están haciendo cosas que no van a resolver a la mayoría. Y él publicaba un estudio que habían hecho para doctorarse varios sociólogos, antropólogos, pedagogos, sobre el estudio de los chicos, el rendimiento era más si iban a la escuela a las 7:30, a las 8, a las 8:30 o a las 9 de la mañana. Entonces, y lo publicó muchas veces a ese estudio, digamos, que yo creo que está bien para quizá un porcentaje de un 2, de un 3% de la población, o quizá para Finlandia, digamos, que poder ajustar esos detalles ya de la productividad de un chico. No para los casos nuestros, ¿no es cierto?, donde tenés tantos otros temas de infraestructura, de equipamiento, de estrategias pedagógicas, de docentes, de formación, etcétera, que lo necesitan el grueso. Y eso es un poco lo que pasa, ¿ves? Al no tener una concepción de cuáles son los temas centrales, los temas de la mayoría, lo cual no quiere decir que no resuelvas los problemas de la minoría, sino que vos tenés que resolver primero lo grueso. Hay un señor que hace varios siglos se llamaba Pareto, decía que si vos resolvés el problema más importante para la gente de un determinado tema, estás resolviendo el 80% de los problemas, porque ese problema más importante arrastra una cantidad de detalles y ayuda a resolver más cosas, digamos, ¿no? Ingeniero, quiere decir que la información es la clave. ¿Y por qué le digo esto? Fíjese que los países que han ido superando el tema, Japón, Taiwán, Singapur, lo han hecho como consecuencia de que tienen montado una capacidad fenomenal de procesamiento de datos, por decir un ejemplo. Exacto. Si vos no tenés bien aplicado, por ejemplo, el Jujuy tiene un buen sistema de atención primaria a la salud. Eso te tendría que permitir disponer, por ejemplo, exactamente de los ingresos de cada casa, de la suma de los ingresos, y tener una idea más clara de los lugares más críticos, entonces poder focalizar a esos lugares, cuando se habla de nutrición, cuando se habla de problemas de violencia, etcétera, cualquier tema. Y en el caso nuestro, yo me voy a hacer un mea culpa, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros también, si bien hemos ido construyendo bases de datos de productores, emprendedores, y no habíamos tomado el trabajo de hacer una mayor concientización, siempre estaba en nosotros avanzar en una estrategia de comercialización que sea directa del productor al verdulero, al minorista, digamos, no al consumidor, lo cual no quita que si hay gente que quiere hacer directo al consumidor lo puede hacer, pero cuando uno pone los números arriba a la mesa, uno dice, Palpalá, San Salvador, el centro de 400.000 habitantes, estamos hablando de como mínimo 100.000 casas, es decir,
si vos tenés ese número y decís voy a proveerle un bolsón, es imposible, digamos, vas a llegar a 2.000 casas, a 3.000, exagerando, digamos, generando más conflicto todavía en el tema de salud, porque tenés que tener gente que traiga desde el productor a un lugar, ahí preparar los bolsones, un montón de gente preparando bolsones, lavando, embolsando, y de ahí con remises llevarlo a cada una de las casas que le hacen el pedido. Es prácticamente imposible. Nosotros la idea siempre fue la venta directa del productor al verdulero, lo cual hay que hacer una logística en el medio. El hecho de no haberlo probado hoy nos imposibilita, ¿no?, de concretar eso, a pesar de que está ocurriendo medio naturalmente, como usted explicaba. Muchas veces la gente, para abastecerse a raíz del problema de Perico y Monterrico, de la falta de la feria, lo fue haciendo como pudo. Claro, bueno, por eso digo, hacemos la cosa como podemos. Esto va poniendo en evidencia esta enorme falencia en materia logística, por citar un ítem. Sí. ¿No? Entonces, me parece que para afrontar semejante crisis es fundamental tener sistemas de logística bien aceitados, ¿no? Así es. Ahora le amplío la pregunta, ingeniero. Sí. Le amplío la pregunta. ¿Usted cree que después, ojalá que pase rápido este drama, pero usted no cree que esto después va a ameritar un debate sobre modelos alternativos de estructura estatal? Sin ninguna duda, yo creo que eso tendría que ser el mayor resultado para la política, para la gente que tiene funciones públicas, digamos, porque usted hablaba de planificación. Planificar, se está acostumbrado a hacerlo en 4 paredes, eso no funciona más. Hoy y siempre en realidad hay que planificar a contexto. Nosotros tenemos que sacar un aprendizaje de esto, que es ese aprendizaje a contexto te obliga, te permite disponer de una información para que los sistemas funcionen, digamos así. Nosotros en ese tema, en el ejemplo que le daba, el Ministerio de Producción ahora contrató una aplicación que pasado mañana va a estar lista y va a comenzar, como vamos a aprovechar la oportunidad también, ¿no es cierto?, porque el sistema tiene una serie de variables, el abastecimiento de frutas y verduras, que hoy se genera una oportunidad para romper un sistema de concentración que son las ferias de Perico, para romper y tener otras alternativas de abastecimiento, ¿no?, que son grandes temas en las ciudades, sí, claro, de discusión, el tema del abastecimiento y la logística, pero como usted dice, yo creo que esto generaría, sí, creo que abre un debate, digamos, para ver cómo se estructura, cómo se descentraliza más el Estado, cómo se comparte recurso y poder para que podés ejecutar. Cuando vos compartís con la sociedad, con las comunidades, tus recursos, tus normas, obviamente que tenés más control social y eso te permite mejores resultados, cosas mucho más adecuadas a las realidades de cada lugar, ¿no? ¿Cómo ha reaccionado el segmento que usted conoce muy bien, desde el punto de vista de, digamos, la aparición de la pandemia, digamos, y toda esta situación loca que estamos viviendo, ingeniero? Sí, aquellos que venden alimentos, por ejemplo, bueno, el sistema, la tecnología los ayuda y el delivery un poco le va permitiendo resolver eso. Lo que estábamos hablando recién de frutas y verduras también fueron desordenados, pero cada uno fue encontrando productores en algún lugar y armando logísticas que le ha permitido seguir. Otros lo han hecho a través de los bolsones, digamos, en lo que hace a frutas y verduras. Después hay otros sectores que tienen que ver con los oficios, que bueno, eso es tan complicado porque usted sabe que no se puede salir, no se puede hacer esos trabajos, y hay una cantidad de eventos que la economía solidaria, economía popular usa, que es todo lo que es fiestas, eventos. Detrás de ese sector hay muchísima gente que trabaja y hoy está totalmente cortado, ¿no? Entonces sí, le afecta a algunos mucho, a otros
porcentaje menor, y a otros más o menos que la han podido remar, digamos. Por supuesto, el fondo que va a llegarle le va a ayudar. Nosotros hemos postergado los pagos de los bancos de microcrédito, los créditos de Prodeas, todo se corrió, digamos, 1 o 2 cuotas según cómo estaban esas cuestiones, digamos, esas situaciones de esos emprendedores. ¿Usted esto lo va monitoreando desde su secretaría? Sí, nosotros tenemos 2 reuniones, una a la mañana y a la tarde, y en este momento hemos continuado con la parte de gabinete. Los procesos formativos se presentaron en estos días de que hemos comenzado en febrero y marzo la formación de gestores. Se han presentado cerca de 50 procesos formativos. Entonces lo que hicimos es distribuirlo a esos expedientes en el equipo. Nosotros ahora estamos incrementando las videollamadas, usando alguna tecnología para compartir e ir avanzando y completar esa información para que cuando termine la pandemia, la cuarentena y se pueda volver a salir, tengamos todos esos expedientes resueltos, listos para comenzar. También esto nos da una lección a nosotros porque hemos aprendido, se aprende muchísimo en esa interacción y nos obliga, si bien siempre lo decimos, siempre lo hacemos, pero lo hacemos de manera personal, el hecho de ahora de juntarnos 6 o 7 con gestores, intercambiar opiniones, nos está ayudando a todos, porque todos aprendemos de esa interacción y de los contextos de cada uno y de los problemas que tiene cada uno de ellos para hacer las cosas. Así que para nosotros, como siempre, tratamos de aprovechar de la situación evitando parar mucho todos nuestros procesos, y aprovecharlo al máximo, ¿no? ¿Está previsto, ingeniero, disponer de algún financiamiento más allá de las líneas que usted maneja desde su secretaría cotidianamente? ¿Se ha previsto alguna otra herramienta para asistir a los productores? Nosotros tenemos una cantidad de recursos. El tema, bueno, va a depender mucho de la disponibilidad que tenga, ¿no es cierto?, la tesorería. Para nosotros recursos tenemos presupuestados. Todo va a depender mucho de esa disponibilidad. Incluso estamos pidiendo que hay algunos expedientes ya listos para pago, pero bueno, en este momento no se puede concretar. Esperamos concretarlo todo después de esto. Lo que nosotros queremos garantizarle a todos los gestores, porque hay como 150 de toda la provincia, es que todos los procesos que ellos presenten se van a iniciar cuando termine la cuarentena, que para eso ya tenemos los recursos para ponerlos en marcha. Eso no se va a parar nada de eso, y ver de aprovechar al máximo estos recursos que llegan de la nación, porque imagínense, estamos hablando de 10.000, no sé cuánto, no tengo yo la información, no pudimos sacar un dato porque era una inscripción individual para este fondo de emergencia, de ingreso familiar de emergencia, porque también en eso el gobierno nacional no es muy claro, digamos, no quiere hablar de economía popular, de economía solidaria, habló de monotributistas A y B, sí, y de informales, digamos. Es un problema eso también que tiene el gobierno nacional, que no termina de reconocer al sector como trabajador. Por ahí se confunde economía popular con la gente que recibe planes exclusivamente. Entiendo. Y eso también eso es básico, reconocerlo al sector. Pero bueno, con esos recursos y con lo que puedan venir, nosotros lo que estamos tratando es que se aprovechen de la mejor manera. Ingeniero, gracias por acompañarme en esta tarde, ha sido muy amable, ¿eh? No, gracias a usted, Alejandro. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Ahí está, ¿eh? Héctor Rubén Daza, secretario de Desarrollo de las Economías Populares del Gobierno de la provincia de Jujuy. Nos reencontramos mañana. Chao.